Ya. Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tema número 2, que corresponde al tema de semejanza de triángulos. Ya. Miren, aquí en semejanza de triángulos, jovencitos, me dan tres casos, ¿no? Aquí el caso uno, o caso o criterio, ¿no? Acá luego el criterio 2 y el criterio número 3. ¿De acuerdo? Eso es, son tres criterios. Ya. Em, ya, miren, los siguientes jovencitos. A ver, Vicky, ya. Miren, muchachos, para que dos triángulos sean semejantes, tienen que cumplir solamente dos cosas básicas. La primera, la primera es que tienen que tener diferente tamaño, ¿ya? Diferente tamaño. Es decir, yo tengo acá un triángulo y acá tengo otro triángulo. Me doy cuenta que tienen diferente tamaño, ¿cierto? Entonces, es lo primero que debe cumplir, diferentes tamaños. ¿Ya? Como quien dice, el primer requisito, ¿cierto? Ya. Ahora, el segundo requisito, tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo. Por decir, aquí yo le pongo teta, entonces acá también tendría que ser teta. ¿Ya? Si acá se llama alfa, acá también tendría que decir alfa. Entonces, miren, tienen diferentes tamaños, ¿sí? Porque este es más chiquito, este es más grande, y tienen dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo, teta alfa, ¿cierto? Digo como mínimo porque como máximo pueden tener tres, ¿no? Entonces, el ángulo que va a estar aquí, obviamente va a ser igual de acá. Si por decir acá fuera beta, ¿no? Entonces, acá también tendría que ser obligatoriamente beta, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en un triángulo los tres ángulos suman 180. Teta más alfa más beta igual a 180. Acá también tiene que pasar teta más alfa más beta, tendría que ser 180, ¿no? Entonces, tres requisitos como, dos requisitos como básicos de jovencitos. Ya les dije cuáles son. Primero, diferentes tamaños y luego tener dos ángulos iguales como mínimo. Y el tercer ángulo obviamente van a ser iguales, ¿no? A ver, casos, miren, jovencitos. Aquí hay tres casos. El primer caso, miren, por ejemplo, aquí. Yo tengo un triángulo y acá tengo otro. Me doy cuenta que este triángulo es más grande que el de aquel, ¿no? Ya. Eh, ese es, digamos, un requisito. El otro es que acá, según este teorema, el teorema uno me dice que los tres ángulos deben de ser iguales, por decir, este ángulo de aquí con el de acá deben de ser iguales, ¿ya? Em, ese es, digamos, el primer criterio, ¿no? Acá, si por decir, si por decir aquí es beta, el de acá también será beta, ¿ya? Ahora, si acá tiene, si fuera aquí phi, acá también tendría que ser phi. Y si por decir aquí fuera alfa, acá también tendría que ser alfa. Entonces, miren, el primer caso de semejanza me dice lo siguiente. En ambos triángulos deben de tener todos sus ángulos iguales, ¿ve? Beta, phi, alfa, beta, phi, alfa. Me doy cuenta que estos dos triángulos tienen sus tres ángulos iguales, ¿cierto? Eso es lo que me puedo dar cuenta. Entonces, ese será el primer caso o el primer criterio, en donde los tres ángulos en cada triángulo son iguales. Y por eso que acá le pone ángulo, ángulo, ángulo. Ese es el criterio, ¿no? No, es un criterio, ¿no? Ya, el otro criterio, el segundo criterio me dice que para que dos triángulos sean semejantes,
tienen que tener dos lados proporcionales y en el medio de los dos lados proporcionales tiene que existir ángulos congruentes. Es decir, a ver, este lado de aquí, que es AB, va a ser proporcional a este otro lado, A', B'. Este lado BC va a ser proporcional a este otro lado, B', C'. Y en el medio de estos dos lados existe un ángulo, que por decir le vamos a llamar alfa, y aquí también tiene que ser alfa, porque me dice que esos dos lados proporcionales tienen dos ángulos congruentes, ¿ya? Repito, el segundo caso me dice lo siguiente, que en los lados proporcionales tiene que existir dos ángulos congruentes, ¿ya? Por ejemplo, este lado AB es proporcional con este lado B', A'. Este lado BC es proporcional a este lado B', C'. Y en el medio de los dos lados existe el mismo ángulo, que es alfa, alfa. ¿Ya? Dese cuenta, entonces, este lado con este lado es proporcional. Estos dos ángulos son iguales y este otro lado con este otro lado son proporcionales. Entonces dice, el criterio número 2 sería así, lado, ángulo, lado. ¿Ya? Lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Ese es el segundo criterio. ¿Por qué? Porque tiene dos lados proporcionales y un ángulo congruente, ¿no? En el tercer caso me dice que los lados son proporcionales, es decir, este lado AB es proporcional a este lado A', B'. Este lado AC es proporcional a este lado A', C'. Y este lado BC es proporcional a este lado B', C'. Ya, acá, ojo, acá no existen ángulos, ¿ah? Solamente lados. Mejor dicho, no existen ángulos iguales, solamente lados. ¿Ya? Y ya, pues este sería el tercer caso, el caso lado, lado, lado. ¿Cómo te das cuenta que son proporcionales? Por decir, tú tienes aquí este lado AB y este lado A', B'. Si tú divides estos dos lados, este lado con este lado, te va a dar un valor, ¿no? Y ese valor tiene que ser igual que si tú dividieses este lado de aquí, por decir AC entre A', C', divides y te tiene que dar el mismo valor. Y si tú divides este BC entre B', C', la división también te tiene que dar el mismo valor. O sea, todos tienen que ser iguales. Ya te tiene que dar el mismo valor. Esos son lados proporcionales. Ya joven, entonces el tercer caso sería lado, lado, lado. Bien, muchachos, hasta ahí es la teoría, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a realizar los ejercicios de la clase. A ver, jovencitos, díganme hasta ahí. Más o menos, no se entiende mucho, sean honestos, jovencitos. Los criterios. No se entendió o poco. Ya saben que si no pueden hablar, pueden escribir, jovencitos, ¿ya? Ya, igual, cualquier cosa usted me avisa, ¿ya? Si no entiende algo. Más o menos, Vicky. Ya. Ya, miren, a ver, vamos a ver. Vamos con el ejercicio número 1. Ya. En el ejercicio número 1, por si acaso, a mí no me pide, digamos, encontrar el valor de X, nada. Solamente me pide el criterio. ¿Cuál de los tres criterios corresponde al primer ejercicio? Y para eso yo tengo tres criterios, ¿no? Les había mencionado. Criterio 1, cuando los tres ángulos son iguales, ¿sí? Date cuenta que los tres ángulos son iguales. Ese criterio viene a ser ángulo, ángulo, ángulo. Segundo criterio es cuando tengo dos lados proporcionales y en el medio de los dos lados proporcionales existen ángulos iguales. Eso se llama lado, ángulo, lado. Y el tercer caso es que todos los lados son proporcionales, ¿cierto? Es decir, lado, lado, lado. Entonces, a ver, veamos. En el primer ejercicio me dice señala el criterio de semejanza.
Bueno, acá yo tengo un triángulo grande y un triángulo más pequeño, ¿cierto? Yo les había mencionado que para que dos triángulos sean semejantes, tiene que tener dos requisitos. El primer requisito es que tengan diferentes tamaños, que obviamente lo tiene, y tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo, que también lo tiene, mira. En este triángulo tiene 70 y 50, que son dos ángulos, y acá también, mira, 70 y 50. Entonces, tiene dos ángulos iguales, tanto en este triángulo como en el otro triángulo. Entonces, obviamente, sin decir qué criterio es, yo ya sé que son semejantes. ¿Por qué? Porque está cumpliendo los dos requisitos, ¿ya? Ahora, pero a nosotros nos pide qué criterio es, ¿no? Bien, para eso tengo que hacer lo siguiente. En este triángulo que está aquí, yo tengo dos ángulos, 70 y 50. ¿Cuánto van? 120, ¿cierto? Pero yo sé que un triángulo vale 180 o no. Entonces, ¿cuánto le falta a 120 para llegar a 180? 60, ¿no? Jóvenes, 60. Entonces aquí sería 60. Ahora sí, el triángulo vale 180. Ya lo completé, ¿no? Acá también completa, mira. En este triángulo tiene 70 y tiene 50, ya tiene 120, pero tú sabes que el triángulo vale 180, ¿no? Entonces, ¿cuánto te falta para llegar a 180? Si ya tienes 120, ¿cuánto te falta? 60, ¿verdad? Entonces aquí sería 60, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren, ya me doy, entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos agregado, ¿no? Hemos agregado, jóvenes, los dos ángulos que faltaban en cada triángulo, ¿cierto? Ya hemos agregado, ¿no? Ahora, si Buenos días. buenos días, Domínguez. Ya, ahora, si me dice qué criterio es, tengo que fijarme, ¿no? A ver, yo pienso que es el primer criterio y les digo por qué. Porque para el primer criterio de semejanza, me dice que los tres ángulos tienen que ser iguales en cada triángulo. ¿Y eso será cierto o no? A ver, tres ángulos iguales en cada triángulo. A ver, 70, 60 y 50. Son tres ángulos, 70, 60 y 50. Acá también veo que tiene 70, 60 y 50. Pregunta, ¿en cada triángulo tengo los tres ángulos iguales, sí o no? Sí, Sí, correcto. Entonces será el primer criterio, ¿ya? Es el criterio número uno, porque recuerden que para semejanza de triángulos hay tres criterios o tres casos, como lo quieres llamar. Entonces voy a decir, ah, ya, ¿qué criterio es? Es el criterio número uno, voy a decir, ¿no? Criterio uno, que corresponde a cuál, ah, ya, que es, tiene los tres ángulos iguales, ¿no? Entonces digo, ángulo, punto, perdón, ángulo. Ahí está. Entonces, ahí está, es el criterio uno. ¿Por qué? Porque tiene los tres ángulos iguales en cada triángulo. Y listo. Con esto ya está solucionado el primer ejercicio. ¿Ok? Jóvenes, ¿se entendió el primer criterio? Sí. Ya, muy bien. Ahora, vamos a ver, jovencitos, el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, miren lo que tengo aquí. Eh, tengo aquí un triángulo un poquito más grande que el de acá, ¿no? Ya, muy bien. O sea, tengo dos triángulos de diferentes tamaños, ¿no? Ahora bien, ¿y qué más puedo ver? Puedo ver que este lado mide 8 y este lado mide 4, ¿ya? Pregunto, 8 y 4, ¿no? Ya, agarró. ya, ¿qué más? Este lado de aquí mide 10 y este lado mide 5, ¿ya? Me doy cuenta, jovencitos, de lo siguiente, que este lado que mide 8 con este lado que mide 4, estos dos lados son proporcionales. ¿Y qué quiere decir que son proporcionales? Que si yo me pongo a dividir este lado que mide 8 entre este lado que mide 4, me tienen que dar el mismo valor. O sea, por ejemplo, voy a poner acá, ¿ya? A ver, bueno, a ver, para que me entiendan mejor. Ya, lados proporcionales. Tiene sus lados proporcionales. ¿Por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Porque este lado que mide 8 con este lado que mide K4 son proporcionales. Porque si yo me pongo a dividir 8
entre, entre 4, entre 4, entre 4, me va a dar 2, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, Correcto, me va a dar 2. Eso lo sabemos. Pero este lado este lado es proporcional con este. Pero también ese 2 me tiene que cumplir lo siguiente, que cuando yo divida este lado que mida 10 entre este lado que mide 5, o sea, en orden, ¿no? 8 con 4 van en orden, ¿sí o no? Ya lo hice. Ahora 10 con 5 en ese orden. Cuando yo divida ese lado que mide 10 entre el lado que mide 5, cuando yo me ponga a dividir, también me tiene que dar como resultado 2. ¿Cuánto es 10 entre 5? Dígame. 2, ¿sí o no? 2, ¿cierto? Miren, 8 entre 4 me da 2. 10 entre 5 me da 2. Me doy cuenta que su respuesta es 2. Entonces quiere decir que estos dos lados son proporcionales, porque al momento de dividir me tiene que dar el mismo resultado, ¿ok? Ahora, otra cosa. En estos dos lados tengo un ángulo que mide 30 grados y en el otro triángulo también, entre estos dos lados, también tengo un ángulo que mide 30 grados. ¿Estos dos ángulos son iguales o no? Sí, claro. son iguales, 30 a 30. Entonces, ¿qué criterio será? Bueno, yo les digo que es el criterio número 2. Número 2. Le digo por qué, le voy a decir. Ahorita le digo por qué. Porque según el criterio número 2 me dice lo siguiente, miren. Cuando tú tengas dos triángulos, obviamente de diferente tamaño, ¿sí? Y tú tengas dos lados proporcionales. Mira, AB, ¿qué es esto? Entre A', B', entre acá, ¿ve? Mira lo que está acá. Ha dividido AB entre A', B', ahí está. Y esto tiene que ser igual a la otra división. BC, ¿entre quién? Entre B', C'. Me tiene que dar el mismo valor. En nuestro caso nos salió 2, ¿sí o no? 2. Fue 8 entre 4 y 10 entre 5, nos salió 2. Son iguales, ¿no? Y además, estos dos ángulos que están en el medio, este ángulo B con este B' tienen que ser iguales. Entonces, ¿cuál será el caso? Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Entonces ese sería el criterio, ¿no? Miren, pues nos dividimos 8 entre 4, nos salió igual a 10 entre 5, y eso salió 12 o no, en ambos casos. Y resulta que también acá tengo el ángulo que está en el medio de estos dos lados, entre el 8 y el 10, tengo un ángulo que mide 30 grados. Igualmente sucede en el otro lado. En este triángulo, en el lado que mide 4 y en el lado que mide 5, en el medio hay un ángulo de 30 grados. ¿Son iguales o no? Sí. Entonces ya encontré el criterio, que vendría a ser lado, ángulo, lado. Ese es el criterio número 2. Aquí, jóvenes, solamente me pide señalar qué criterios. Ojo, no me pide calcular el valor de X, obviamente, ¿ya? Solamente tengo que señalar, nada más, ¿ya? Bien, ¿cómo vamos con el ejercicio 2? ¿Entendió el criterio 2? Sí, profe, Ya, entendí. muy bien. Ahora veamos el tercer ejercicio. Miren, a ver, el tercer ejercicio nuevamente me pide determinar qué criterio es. ¿Será el criterio 1? ¿Será quizás el criterio 2? ¿O de repente será el criterio 3? No lo sé, pero tengo que ver, ¿no? A ver, voy a ver. Bueno, aquí yo puedo ver dos triángulos de diferentes tamaños. Miren, cuando tú veas dos triángulos de diferentes tamaños, ya te hace pensar que son semejantes esos dos triángulos, ¿ya? Son semejantes, ¿ya? Entonces, yo puedo ver que estos dos triángulos sí son semejantes por el simple hecho de tener dos triángulos de diferente tamaño, ¿de acuerdo? Pero le faltaría algo, ¿no? Que tengan también dos ángulos iguales como mínimo, ¿no? Pero bien, miren, aquí yo puedo ver, como te dije, dos triángulos de diferente tamaño, ya, eso es para empezar. ¿Qué más puedo ver? Mire, este lado que acá mide 9, mira, y voy a ver acá 3, ¿ya? Este lado mide 9 con este lado que mide 3. Les digo que estos dos lados son proporcionales, 9 y 3. Ahora, ¿quién con quién más? ¿Qué más va a ir? ¿El 12 con quién? Con el 4. También son proporcionales, porque si yo me pongo a dividir 12 entre 4, me tiene que ser igual como si yo dividiera 9 entre 3. Aquí también, a ver, 15 con 5 son proporcionales. Y le digo por qué. A ver. Entonces, mire, yo tengo ahí, este, los lados son proporcionales y le voy a explicar por qué. Lados, me doy cuenta que
los lados son proporcionales. A ver, ¿por qué, profesor? ¿Por qué son proporcionales? Porque la división de esos dos lados me tiene que dar la misma constante para todos. Es decir, por ejemplo, voy a dividir 9 entre quién? Entre 3, ¿ya? Igual que arriba, mira, 9, 9 entre, entre, ¿entre quién? Sigue la secuencia entre 3. Y eso tiene que ser igual a quién. Ahora aquí, ya hice el 9 con el 3. Ahora, ¿quién falta? El 12 con el 4, ¿no? ¿Sí? Ese 12, cuando yo lo divida entre 4, a ver, entre 4, ¿ya? Me tiene que dar igual también a quién. Ahora, ¿qué me falta? ¿Quién me dice? ¿Quién falta? El 15, ¿con quién? El 15 con el 5. El 15 con el 5. Ya, dígame muchachos, ¿no es cierto que 9 entre 3 me da 3? Sí, Y que 2 entre 4 también me da 3. sí. Y que Ah, 15, también que dime, Domínguez, Ángel, el 15 también da. Ustedes también. claro, muy bien. Entonces yo puedo decir que estos lados son proporcionales. ¿Por qué? Alex. Porque me arroja el mismo resultado, que es, todos me dan 3, ¿de acuerdo? Sí. Son proporcionales. Ah, ya, o sea que los tres lados son proporcionales, correcto. Entonces voy a decir, ¿qué criterio será? El criterio número 3. ¿Por qué, profesor, el criterio número 3? Porque todos sus lados son proporcionales. Y acá me dice esto, ¿no? Criterio 3, que cuando yo me ponga a dividir este lado AB con el que le corresponde A', B', esa división me tiene que dar igual como si yo dividiese BC entre BC, B', C'. Y me tiene que dar el mismo resultado como si yo dividiera el lado AC entre el lado A', C'. Y eso me tiene que dar el mismo valor. En nuestro caso nos salió 3. Entonces, si cumple que los tres lados son proporcionales, es decir, te da el mismo valor, yo diré que es el caso 3 que vendría a ser lado, 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 ¿ya? Entonces, ese será el criterio, ¿no? Entonces aquí le ponemos lado, lado, lado. ¿Ok, muchachos, hasta ahí? ¿Se entendió el ejercicio número 3? Sí, profe. Muy bien, Domínguez. Muy bien, jovencitos. Aquí le vamos a poner su paréntesis para que se vea mejor, ¿ya? Y acá también el criterio de arriba. Ya está. Entonces, muy bien, muchachos. Ahora pasemos al ejercicio número 4. Bien, pasemos al ejercicio número 4. Por favor, bastante atención en el ejercicio 4. Los tres primeros fueron relativamente sencillos porque hay que descubrir, solamente teníamos que mencionar qué criterio era, nada más, ¿no? Ahora vamos con el ejercicio 4, que ahora sí es un problema en sí porque me pide calcular el valor de X, al igual que la pregunta 5, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Eh, Los tres primeros solamente fueron teoría, nada más. Ya. Bien, muchachos, ahora sí. Pero para esto es bueno que les señale nuevamente algo, que les haga recordar nuevamente algo. Miren, ya. Yo les había mencionado lo siguiente y bastante atención. Miren, en geometría hay dos temas, uno que se llama congruencia de triángulos y uno que se llama semejanza de triángulos. Nosotros estamos en el tema de semejanza ahorita, de triángulos. Y para que dos triángulos sean semejantes, muchachos, tiene que cumplir dos requisitos mínimos, básicos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la primera? El primer requisito, que cuando yo tengo un triángulo, estos dos triángulos, jovencitos, tiene que tener diferente tamaño, ¿ya? Diferente tamaño, el primer requisito. Es el primer requisito. El segundo requisito viene a ser que en cada triángulo, como mínimo, tienen que haber dos ángulos iguales. A ver, dos ángulos iguales, por decir, acá voy a dibujar el ángulo teta y aquí también el ángulo teta. Ya. Aquí voy a dibujar un ángulo alfa y aquí un ángulo alfa. Ya, miren muchachos, el segundo requisito es que tiene que tener dos ángulos iguales. ¿Cómo?
mínimo. ¿Y lo tiene o no? Teta alfa aquí y acá también teta alfa, ¿cierto? Tienen dos ángulos iguales como mínimo. ¿Ok? Y el tercero que va a estar aquí, es obvio que va a ser igual de acá también. Es obvio. Porque digamos acá tienes teta alfa. Ya cumplió los dos requisitos, ¿sí o no? Ya estamos. Ahora, si acá tienes un ángulo, digamos un ángulo beta. Entonces, si acá es beta, necesariamente el de acá también tendrá que ser beta. ¿Por qué? Porque tú sabes que en un triángulo teta más beta más alfa, teta más beta más alfa, ¿cuánto tiene que sumar un triángulo? 100, 180, ¿sí o no? ¿Cierto? 180. Y si acá tú le pones beta, sumaría teta más alfa más beta 180. Y acá también tendría que ser beta, porque teta más alfa más este beta tendría que sumar 180. ¿Ya? Entonces, es así, no se olvides. Dos requisitos. Primero, tener dos triángulos de diferente tamaño. Y segundo requisito, tener dos ángulos iguales como mínimo. Digo, como mínimo, porque el tercero, obviamente que van a ser iguales. ¿De acuerdo? Ya. Ahora bien, Jodito, pasemos el cuarto ejercicio. A ver. Ya. Vamos a ampliar aquí. Ya, miren muchachos. Yo tengo aquí, jovencitos, lo siguiente. Acá me dice calcular X y me dice que PQ es paralelo a F. PQ paralelo a F. ¿Qué significa que son paralelos? Que nunca se van a intersectar, nunca se van a chocar estas líneas, ¿de acuerdo? Ahora, pero cuando son paralelos, jovencitos, ya utilizamos un criterio. Cuando tengo dos rectas paralelas, el ángulo que va a estar en el ángulo H va a ser igual al que va a estar en el ángulo Q. Es decir, que si yo aquí le pongo el valor del ángulo alfa, entonces va a ser igual acá arriba también. Ahí también tendría que ser alfa, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque tengo dos rectas que son paralelos. Y acá me dice PQ paralelo a F. Significa que estos dos angulitos son iguales. ¿Ya, jóvenes? Son iguales. Siempre va a ser así. Asimismo también podría decir acá, ¿no? En este ángulo E con el ángulo P de acá. Por decir, ahí podría decir... em, si aquí yo le pongo el valor de phi, aquí, arriba, también acá, ¿sí? También sería phi, ¿ya? Ahí, ¿ya? Ahora, mira, si tú te das cuenta, ya sé qué triángulos van a ser semejantes. El triángulo PMQ con el triángulo EMH. Entonces digo acá, el triángulo, el triángulo PMQ, PMQ, vamos a poner mayúscula, PMQ va a ser semejante, ¿ya? Al triángulo EMH, al triángulo más grande, ¿sí? Al triángulo más grande, EMH, ¿correcto? EMH. ¿Qué pasó? Se borró, a ver. Ahí está. A ver. EMH, ya. ¿Por qué? Porque está cumpliendo los requisitos. Mire, primero que el triángulo PMQ es más pequeño que el triángulo EMH. Ahí está el primer requisito. Dos triángulos de diferente tamaño. Ahora, tener dos ángulos iguales como mínimo. Y el triángulo PMQ tiene dos ángulos iguales, miren, phi y alfa, y el triángulo EMH también tiene phi y alfa. Y ahora hacemos la comparación. Pero acá voy a necesitar un tercer ángulo. Miren, aquí en el ángulo M le voy a poner, ¿no? Otro angulito, por decir, le voy a poner beta, ¿ya? Beta. Entonces aquí le voy a poner beta. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, miren, ya me doy cuenta que el triángulo PMQ tiene tres ángulos, que son phi, beta y alfa. Y el triángulo EMH también tiene los mismos ángulos, que son phi, beta y alfa.
Entonces yo diré que esos dos triángulos son semejantes. Le dije que tiene que tener dos ángulos iguales como mínimo, pero acá tiene tres, ¿sí o no? Teta, beta, alfa. En el triángulo grande también, teta, beta, alfa. No importa. Como mínimo dos, puede ser tres, ¿de acuerdo? Dije como mínimo. ¿Ya? Ahora hago la comparación y digo, en el triángulo pequeño, en el triángulo PMQ, a alfa se le opone 4. Entonces escribo 4. 4. ¿No? Y, y en el triángulo más grande, en el triángulo EMH, a alfa se le opone no 4 ni 8, sino que alfa se le opone todo esto, que vendría a ser 12, ¿cierto? Repito, hemos dicho que alfa se le opone 4, ¿no? Ya, ese es el triángulo pequeño. Ahora, en el triángulo grande, a alfa se le opone 12, ¿ya? 12. ¿Ya? Entonces, aquí sería sobre 12. Y vas dividiendo, ¿no? Igual, acá pones igual, igual. Ahora, en el triángulo pequeño, ¿no? PMQ, miren a beta, ¿quién se lo pone? 13 o no. 3, El 3. 3. Y en el triángulo más grande, EMH, a beta, al mismo beta se lo pone X. Entonces voy a dividir X. 3 entre X, ¿de acuerdo? 3 entre X. 3, 3, Este X. claro, muy bien. 3 entre X, entre X, entre X, ¿ya? Entre X. Sí. Entonces, ahora, jovencitos, simplemente multiplico en aspa. A ver, ¿qué es lo que he hecho? Mira, para que entiendan. El primero he completado los ángulos, ¿correcto? Completé los ángulos en cada triángulo. Estoy comparando el triángulo chiquito que es PMQ con el triángulo grande EMH. Una vez que he completado los ángulos, he dicho, agarro, empiezo por el triángulo pequeño. A alfa se le pone 4, pongo 4. Y el triángulo grande, alfa se le pone 12. Divido 4 entre 12. Acá está, 4 entre 12. Eso va a ser igual a quién. Ahora agarro el ángulo beta. A beta se le pone 3, ¿no? Y el otro, y ese es el triángulo pequeño. Y el triángulo grande, al mismo beta se lo pone X. Entonces digo, 3 entre X igual a 3 entre X. Ahora, ¿por qué no jugué o no agarré el ángulo phi? Porque a phi no se le opone nada, mira. O pones al frente, Ah, ¿no? Claro, a phi no se le sí. opone nada. Ni en el triángulo pequeño a phi no se le opone nada, ni en el triángulo grande a phi tampoco se le opone nada, no hay ningún valor. Por eso que yo agarré con alfa y con beta. Ahora sí, opero en aspa. Usted sabe que esto es en aspa, ¿no? X por 4, 4x. Esto va a ser igual a 12 por 3, 36, ¿sí o no? Esto se multiplica en aspa, ¿no? Ahora, este 4 está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entiendo. Sería 36 entre 4 y eso sería 9, ¿no? 9. 9. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, esto sería el ejercicio número 3. Jóvenes, si es que se vence la hora, yo creo que sí, van a entrar un rato solamente para concluir el ejercicio 5, ¿ya? Ya. Ya, ahorita falta 1 minuto y 27 segundos. Entonces, es así, muchachos, es así. Ya, entonces, ya, pueden, entonces aquí vamos a hacer, jovencitos. Ya, vamos con la pregunta número, ya, pero antes de hacer eso, quiero poner bien acá, jovencitos, los detalles. A ver, acá. Aquí vamos a hacer una línea que va de acá hasta acá. Esto todo era 12, ¿no? Todo era 12, ¿no? Acá le habíamos puesto 12, ¿no? Ya está. Ya, ahora miren, para el ejercicio número 5, primero yo le dije que tienes que buscar dos triángulos de diferentes tamaños. Primer requisito. Y luego tener en cada triángulo dos ángulos iguales como mínimo, ¿no? Entonces, si se cumplen esos dos requisitos, yo puedo decir que tengo dos triángulos semejantes. ¿Ya? A ver, por ejemplo, aquí ya, tengo que completar ángulos. A veces, el primer requisito siempre sí lo tienes, tener diferentes tamaños, pero el segundo requisito, que es tener dos ángulos iguales como mínimo en cada triángulo, así nomás no se ve. Entonces tú tienes que ir completando, ¿ya?